canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy estoy acá con Esther Sanz, autora de la trilogía del bosque y ahora de Si el amor es una isla. Muchísimas gracias por estar en mi canal. Gracias a ti, Carla. Soy muy fan, si me siguen hace mucho tiempo saben que no me gusta mucho el romance paranormal, pero siempre recomiendo los libros de Esther porque me parecen fantásticos y muy originales. Me gustaría que cuentes un poquito de qué se trata Si el amor es una isla, que es como tu nueva novela, así después empezamos a preguntarte un par de cositas. Vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por recomendar mis libros y por tu entusiasmo, que para mí es muy importante porque creo que haces un trabajo muy chulo fomentando la lectura en vuestros canales, en vuestras redes y bueno, antes de nada, muchas gracias y muy orgullosa de estar aquí contigo. Y me preguntabas por el nuevo libro, sí. por el primero de la saga. Bueno, pues Si el amor es una isla, va de una chica que es Luis, que tiene que ayudar a su padre y que acepta un trabajo en un lugar muy misterioso y al mismo tiempo muy oscuro, del que no es fácil salir. Pero está en una etapa de su vida como es la adolescencia, juventud, en la que siente mucha curiosidad por muchas cosas, ¿no? Y allí pues empezará a despertarse en ella una curiosidad que no esperaba, ¿no? Y aparentemente en una isla que parece que iba a ser muy triste y muy aburrida, pues empiezan a pasar unas cosas que despertarán en ella muchos sentimientos. Claro, hay una duda muy grande que tengo sobre esa novela en particular. ¿Por qué decidiste como que la trama transcurra en el presente, pero todo ambientado como en el siglo XVIII? O sea, ¿por qué no hiciste directamente una novela de época? Es una duda que tengo. Me pareció muy interesante un joven de hoy, ¿no? Que está tan acostumbrado a la tecnología, ¿no? A tener su celular, a estar pues eso, como muy conectado, de que de repente esté en una isla donde no tiene nada de esto, donde no tiene aparentemente nada que hacer aparte de trabajar, ¿no? Como me parecía ponerle, como sacarlo de contexto, ¿no? Claro. Poner un joven en una situación así y cómo sería su día a día, me pareció que podía ser muy original, ¿no? Aparte está bueno porque no te fuiste por el típico, no, es una persona normal que es transportado a un mundo mágico, sino que es como dentro de la realidad, dentro del presente, pero a la vez es algo completamente diferente. Está muy bueno. Aparte la ambientación me encanta, es algo que repetí 1500 veces cuando me tocó reseñar el libro. La ambientación me parece hermosa, demasiado hermosa, y estuve viendo y vi que lo basaste en un lugar real. Sí. ¿Es así tal cual ese lugar? Sí, de hecho hasta 2008 había un régimen feudal, o sea, la isla se regía por un sistema feudal donde había el señor feudal y 12 terratenientes que formaban el parlamento, ¿no? Entonces en la isla realmente funciona así, ¿no? Es como que está anclada en otro... Hay hoteles de lujo, hay... Claro. ¿No? Pero conviven esas dos realidades que me parecieron muy interesantes. Cuando llegas allí lo primero que viene a buscarte es un coche de caballos, ¿no? Y bueno, pues no hay contaminación lumínica, no hay asfaltado, pero al mismo tiempo hay hoteles como de lujo que la gente va allí como para olvidarse del mundo, del ruido, ¿no? Y es muy mágico. Es como llegas y te desconectaste del mundo directamente. Yo no podría, o sea, aguantaría un día, sería como muy hermoso todo, me quiero volver a la civilización. Sin internet yo no puedo, pero me encantó sinceramente la ambientación de esta novela y también de la trilogía del bosque de los corazones dormidos. La ambientación que tiene me parece fantástica y esa no sé si la basaste en un lugar real, así que te lo voy a preguntar. Totalmente sí. La Sierra de la Demanda es el bosque en el que yo pasaba mi infancia con todos los veranos. Entonces, es verdad que Colmenar no existe, pero está ambientado en un pueblo que sí existe, que es Recomiel de la Sierra, que está en Burgos, en la Sierra de Burgos, en España. Entonces, sí, todo lo que relato es real. Hay algún escenario inventado, obviamente, pero sí, es el bosque de Gustavo Adolfo Bécquer, de sus leyendas también. Es súper lindo, me encanta. Y en cuanto a los personajes, pues son muy diferentes entre sí, o sea, los de una historia y la otra no se parecen en absolutamente nada. ¿Te basás en algo? ¿Pensás que pueden ser los indicados para la historia o tenés los personajes y después creas o sea, me estoy explicando horrible. ¿Tenés los personajes y después creas la historia en base a esos personajes o primero tenés toda la idea y tratás de encontrar los personajes perfectos para la misma? Pues es una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, en el bosque, el primer personaje en el que pensé fue en Bosco, el ermitaño que está en una cabaña perdida, ¿no? que se cuentan leyendas sobre él, pero que no se sabe muy bien si es real, si está allí, si no, quién es, ¿no? Si es un vagabundo, si es un forajido, ¿no? Pues primero pensé fue el personaje el que me marcó toda la historia.
En el caso de la isla de Silent Hill, fue la historia la que primero me llamó, ¿no? Claro. Y luego pues fueron apareciendo los personajes. También el personaje de Patrick también normalmente siempre son los personajes masculinos los que me invitan a escribir la historia. Y tenía pues la idea también de un personaje que se ocultara, ¿no? Que se ocultara tras una máscara. Y por ahí empezó un poco a tirar del hilo y a montar toda la historia. Claro. Escuché o leí en una entrevista, no recuerdo, que te gustaban mucho los segundos, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Eso se va reflejado también en esta historia? Sí, pero de una forma diferente. Sí. Sí, pero es verdad que suelo hacer justicia con los segundos, porque es verdad que hay muchas historias en las que el segundo tiene un papel ahí como de, no sé, que sabe mal, ¿no? Claro. Y sí, soy muy fan de los segundos. A mí me encanta también. Siempre me enojo cuando terminan siendo, cuando la protagonista se termina quedando con el protagonista, por decirlo de alguna forma, porque el otro era todo perfecto, era como que era el más bueno, el más no sé qué, y ella no lo registra, y es como, ¿por qué? Si es divino, andate con él. Claro. Entonces como que me reemociono con este tipo de historias. O sea, que tú eres del Team Robin, ¿no? Sí, Team Robin. Bien. ¿Sos de esas autoras que planean todo lo que va a pasar en el libro antes de escribirlo, o vas viendo para dónde te lleva la historia? Yo soy una autora más de brújula, cuando empiezo sé el principio, sé hacia dónde quiero ir, pero no sé qué va a pasar en el camino. Entonces inicio el camino con la protagonista y me voy dejando llevar. Incluso, pero se produce para mí, en mi caso, yo sé que hay otros autores que lo tienen todo muy armado antes de empezar a escribir y lo admiro porque creo que también es un método muy válido. Pero a mí me pasa que me va llegando, cuando me pongo a escribir, me van llegando cosas, ocurre un proceso muy mágico que digo, me faltaba esto para continuar con la historia, ¿no? Incluso a veces algún momento de bloqueo que digo, no estoy avanzando bien. Me pasa algo, me cuentan algo, me llega algo que digo, una canción, un libro, una historia, que digo, esto es lo que me faltaba. Claro. Entonces yo me voy dejando llevar y lo chulo es que te vas sorprendiendo al mismo tiempo que la protagonista, ¿no? Que yo creo que cuando trabajas con el misterio, también hay una parte que tiene que ser un poco espontánea e improvisada, ¿no? Porque si no parece como todo muy calculado, ¿no? Claro. Hay un par de escenas, que esto me lo acabo de acordar ahora, pero no te lo iba a preguntar. En Si el amor es una isla, que son como subidas de tono, pero son muy raras. Es como, ¿vos crees que eso le falta a la literatura juvenil, normalizar mucho más eso? Porque yo no podía evitar, o sea, lo leí, me empecé a reír y digo, ¿por qué me estoy riendo? Si esto debería ser re común. Pues sí, es verdad que es una cosa rara de literatura juvenil y yo supongo que es mi forma de reivindicar algo que creo que está entre los jóvenes, que es normal, que es natural, que es muy bonito y que del mismo modo que recreamos una ambientación, un paisaje o estamos describiendo con mucho lujo de detalles cualquier otra situación, ¿por qué no el sexo? Claro. ¿No? Cuando es algo habitual. Sí creo que hay que ser cuidadoso cuando vas al público juvenil, que hay que hacerlo de una forma pues con tacto y con sensibilidad y con elegancia, pero creo que se puede explicar todo, ¿no? Está perfecto, o sea, sin dar malas ideas, pero siendo coherente y lógico y explicando bien todo. Porque suele pasar en los libros juveniles que estás leyendo y de repente es como, y pasamos la noche juntos, Claro. y fue genial, y después te saltan otra cosa. Después otra cosa, ¿por qué romance paranormal? Porque las dos historias que leí, por lo menos tuyas, son las dos de romance paranormal. ¿Es una predilección que tenés por el género? ¿Fue pura casualidad? No lo sé. Pues yo tampoco. No lo sé. No sé. Supongo que con El Bosque sí que tenía este componente paranormal como muy marcado. Y con la isla, pues la historia me arrastró un poco a que fuera esta ambientación. También mi editor Leo es el culpable de que la segunda novela sea más oscura y más gótica, porque él me señaló que era una cosa que le gustaba y que creía que hacía bien y pues me lancé un poco hacia ahí, ¿no? ¿Siempre tuviste pensado hacer una continuación o lo ibas a terminar en el primer libro? No, el libro la historia estaba terminada en el primer libro. Pero cuando me anunciaron que iba a publicar con BR y hablé con Leo, pues él me pidió que lo convirtiera en dos novelas. Entonces al principio pues me quedé un poco así impactada porque pensé, ¿ahora cómo estiro yo esta novela si ya son felices? Claro. Y comen perdices en Londres, ¿ahora qué, no? Pero me pareció también muy interesante pues que a veces es verdad que acabo un libro y piensas, ¿y luego qué, no? ¿Qué habrá pasado con ellos luego, no? Y incluso con El Bosque me pasó, ¿no? Que aunque estaba cerrado, mucha gente me decía, tienes que continuar la historia, queremos saber más de Bosque, queremos saber qué ha pasado, ¿no?
y pensé, pues sí, siempre hay un hilo del que tirar, siempre hay el después, ¿no? Y claro, lo chulo es que, o lo bonito es que, o interesante es que realmente vemos que el fueron felices no siempre fueron felices, ¿no? Y claro. que de ahí pues las cosas pueden empeorar mucho. Sí, es verdad, pues yo había terminado el primer libro y dije, ok, esto puede ser un autoconclusivo, me encantó. Y empecé a leer el segundo sin tener ni idea de qué iba a pasar, no lo terminé, lo admito. Lo empecé a leer hace re poquito. Y me estaba re gustando la idea principal de cómo era todo, porque tengamos en cuenta que el hombre en cuestión del libro tiene un temperamento un poco entre la bestia y el fantasma de la ópera, que sé que te basaste en eso. Sí. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo fue después? O sea, ¿habrá logrado centrarse? Y son un montón de dudas que sí te quedaban. Y a mí me pasa un montón de terminar de ver una serie, una película o leer un libro y estar pensando qué habrá pasado con los personajes si es que te gustan. Y en este caso, sí. Bien, muchas gracias. Sí, sobre todo es ¿y cómo será esta persona en su día a día, ¿no? Porque se han conocido a través de una máscara, no han tenido, ¿no? En el primer libro pues tampoco hay tanto vínculo entre los dos o no hay muchas escenas que compartan la cotidianidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante verlo en su día a día, ¿no? Y lo último, como para ir cerrando, había escuchado, como dije hace un ratito, que te basaste en La Bella y la Bestia y en El Fantasma de la Ópera. ¿Sos de fijarte mucho, o sea, de inspirarte en películas, libros, series de televisión? Sí, yo me inspiro en todo, porque tengo poco tiempo para escribir y cualquier input que me llega, pues yo lo aprovecho. De todas formas, es como una inspiración, más que un retelling o una forma de explicar una historia de una forma diferente, la misma historia, es como que los personajes recuerdan, ¿no? Entonces me gusta inspirarme también en estos clásicos, en estas novelas, ¿no? Para reforzar un poco la trama, ¿no? Claro. Y que el lector enseguida piense en este referente y ayude como una metáfora, ¿no? También. Sí, claro, porque en general nada que ver, pero sí es verdad que hay como guiños o como que los personajes te recuerdan a... y eso está genial. Y como final y para cerrar todo esto, me gustaría que recomiendes el libro, que hables un poquito sobre por qué crees que la gente tendría que leerlo y eso. Uf, pues esto se me da mal, ¿eh? Porque yo recomendarme a mí misma y hablar así de mí misma y pediros que leáis, yo no sé muy bien qué deciros. Yo creo que es mejor que lo diga Carla, que lo ha dicho muy bien, que a ella le ha gustado y bueno, pues que es una historia que tiene muchos ingredientes, ¿no? Que a los que les gusta el romance pues encontrarán una historia de amor, a los que les gusta el misterio hay un misterio y bueno, pues nada, que ojalá os guste. Sí, algo que me gusta particularmente de los libros de Esther es que si bien si bien hay mucho romance, no es que se centra completamente en eso, también tenés una parte de misterio que se desarrolla bastante, cosa que en otros libros de romance paranormal no suele pasar. Normalmente cuando lees un romance paranormal todo el misterio es como muy básico y lo resuelven muy rápido. En este caso a mí me parece que no es así que están más que recomendados para casi todo tipo de público, son geniales, estoy segura de que les van a gustar. Y como final, juro que esta vez es el final, los quiero invitar este sábado al reportaje público o a la charla que va a dar Esther en la Feria del Libro, que va a ser a las 15:30 horas en la sala, por favor, ¿me recuerdan la sala? Javier Villafañe. Es la sala Javier Villafañe. Voy a estar junto con Leo, que es editor en BIR y administrador de Sueños y Palabras. Les voy a dejar su blog acá abajo, que no publica muy seguido, lo tengo acá, entonces lo reto de paso. No publica muy seguido, pero lo que publica está muy bien, así que vayan a seguirlo. Y eso, nos vemos este sábado con Esther en la Feria del Libro. Por favor, venid todos, no me dejéis sola, venid, os espero. Chao. Chao.